Mi nombre es Irving Escalante y me acompaña Diana Cervera. Y en nombre de IDET Concilio, les agradecemos su preferencia y su presencia el día de hoy en este magno evento de actualización fiscal 2026. Buenos días a todos. A nombre de IDET Concilium, les damos la más cordial bienvenida a este evento presencial con nombre Actualización Fiscal 2026. Nos honra contar el día de hoy con la participación del abogado Augusto Fernández Zagardi y Alejandro García Millán, destacados especialistas en materia fiscal, a quienes agradecemos su disposición para compartir su experiencia. Empezar platicando un poquito del entorno, ¿no? Y tratar de iniciar dando una idea aproximada de los principales objetivos de la reforma o los principales aspectos que tenemos que empezar a entender, ¿no? Más allá del detalle, ¿no? Que eso lo iremos viendo en estas siguientes 4 horas, ¿no? ¿Qué nos esperamos? ¿Qué creemos que puede suceder en el 2026? ¿Y qué características, qué rasgos tiene esta reforma, ¿no? Primero, pues hay un crecimiento económico incierto y modesto, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene todo que ver cómo va la economía y cómo nos impactan los impuestos y cómo nosotros como asesores, ya sea internos o externos, debemos de sensibilizar para prepararnos a lo que va a venir o a lo que probablemente va a venir, ¿no? Claramente nos encontramos ante un combate a los comprobantes fiscales falsos, ¿sí? Y esto es un monstruo de 5 cabezas, ¿no? El tema creo que es fundamental, ¿no? Es una patología, esta enfermedad crónica de las facturas falsas, de la compra de facturas o de los factureros o de todo lo que representa esa praxis torcida, ese delito, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí la autoridad, y eso lo vamos a ver en varias ocasiones, ¿no? Basado probablemente en este principio de supremacía del fondo sobre la forma, en su esencia tratan de regular algo que tiene lógica, que tiene una narrativa potente, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos un combate para que los contribuyentes no sigan utilizando facturas falsas, ¿no? Lo cual, en su esencia, es positivo, ¿no? El problema es cómo se lleva a cabo, ¿no? Esa praxis, cuando lo incorporan en la ley y lo que vamos a estudiar hoy, nos vamos a dar cuenta de que con un buen propósito, finalmente incorporan artículos, condiciones y herramientas de fiscalización que de alguna manera van a vulnerar los derechos de los contribuyentes. Vamos a tener una autoridad más potente, más fuerte, y un contribuyente que debe ser mucho más cuidadoso, porque va a tener riesgos más importantes. Se incrementan esos riesgos. Y acá en este entorno, pues lamentablemente muchas veces justos pagan por pecadores, ¿no? Entonces, aunque la esencia es correcta, en la praxis vamos a tener que ver con mucho cuidado todo ese tema de los comprobantes fiscales falsos, ¿no? ¿Qué otro elemento importante hay? Mayor control en la fiscalización de plataformas digitales. Bueno, como todos sabemos, las leyes fiscales son muy dinámicas, ¿no? Probablemente en un sistema jurídico, las leyes fiscales sean las leyes que más cambian en el tiempo, que más van modificando. Y la razón por la cual se modifica es porque las leyes fiscales siempre van a seguir a la economía y a las reglas de la economía, ¿sí? Hoy, desde una manera muy conceptual, yo creo que hay un reconocimiento y adaptación de las leyes fiscales sobre la evolución tecnológica del comercio, ¿no? El fisco cada vez está entendiendo más y está adecuando las leyes a esto, ¿sí? ¿Cuánto ha cambiado el comercio de unos años a la fecha?
y qué tan protagónicos se han convertido todas las plataformas sobre las cuales se hacen negocios, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos una ley que está tratando de entender cómo regular y cómo pagan impuestos, ¿sí? Porque no es fácil, ¿sí? El tema de las plataformas digitales viene a cambiar y viene a incorporar elementos de mucho análisis y elementos profundos, técnicos, que incluso invade esferas jurídicas, ¿no? Hoy, ¿cuántas de las operaciones cotidianas, por citar los ejemplos más sencillos, de hospedaje turístico pasan por Airbnb, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos movemos o nos transportamos en Uber? Y cuando salimos de vacaciones vas a Booking y encuentras algo. Y cuando compras, pasas por Amazon o pasas por, ¿no? ¿Dónde se está haciendo el negocio? ¿Quién está haciendo el negocio? Probablemente esté a miles de kilómetros quien estructuró la plataforma. ¿Dónde está la administración principal de ese negocio? No sé, pero muy probablemente esté muy lejos de aquí, ¿sí? Vamos a entrar un poquito a ese detalle, vamos a tratar de entender un poquito esa regulación, esa fiscalización, porque sin duda alguna el fisco ya entendió que es pilar. Para poder tributar adecuadamente hay que seguir, entender, regular y fiscalizar a las plataformas digitales, ¿sí? Entonces va a ser uno de los elementos que se incorporan en esta reforma, ¿sí? Es más, y adelantándonos un poquito, incorporan por ahí hasta una facultad que yo creo que no se había visto como antecedente histórico, ¿no? El estar online, ¿no? O sea, la autoridad va a tener posibilidad de ver en tiempo real lo que sucede para efectos fiscales en una plataforma digital, ¿sí? Y esa tendencia, ojo, porque yo creo que va a ir increciendo, ¿no? Bueno, es un pilar también de esta reforma. Mayor control en la fiscalización de plataformas digitales. Hay un tercer pilar que pues podría incluso ser el pilar más importante. A lo mejor si hiciéramos una jerarquía en esta pretensión de tener un resumen de lo que son las reformas, esta tendría que ser la más robusta, ¿no? Incorporación de la tecnología como mecanismo de control fiscal. Esta es una reforma pro fiscalización. Analicemos un poquito el entorno económico, ¿sí? Y me preguntarían, ¿para qué nos sirve analizar el entorno económico si venimos a un curso de reformas fiscales, ¿no? Bueno, el entorno siempre es importante analizar porque nos matiza parte de la planeación estratégica. En época de vacas gordas, se cuidan las utilidades, ¿no? Y se busca eficientar las utilidades. Pero en épocas de vacas flacas, gravitamos a proteger activos, ¿sí? Entonces, es importante saber si voy a estar en una época de bonanza o voy a estar apretado, ¿no? Las preocupaciones en un entorno recesivo, empresarialmente son diferentes que las preocupaciones en un entorno de bonanza, ¿sí? Y fiscalmente hay un impacto directo. La autoridad también pasa ese proceso, ¿no? En época de bonanza, probablemente va a haber una recaudación primaria mayor y genera menos apetito de recaudación secundaria, una fiscalización, ¿no? Y al revés, en una época recesiva, nos apretamos todos el cinturón y el fisco dice, ¿dónde voy por más recursos, no? Entonces hay que prepararse en entornos un poco más complicados en la parte de fiscalización. Bueno, sacado del Banco de México, nos vamos a encontrar que hay muchos elementos que nos pueden permitir entender con razonabilidad que puede la economía pasar una etapa complicada, ¿no? Hay incertidumbre, crecimiento económico de Estados Unidos sea menor a lo esperado. Nosotros como economía, en cierta forma, satélite de Estados Unidos, pues vamos a estar siempre sujetos a lo que esté
pasando con nuestro vecino, ¿no? Por ahí hay positivistas que dicen que viene un año que va a impulsarse mucho la economía en Estados Unidos porque vienen unas elecciones, ¿no? Las elecciones en noviembre del Congreso. Cambia de forma importante la estructura de cómo se compone el Congreso de Estados Unidos. Entonces, piensan que ahora va a haber una prioridad de tratar de que la economía corrija estos primeros dos cuatrimestres para que puedan llegar a las votaciones con unos números adecuados, ¿no? Eso puede eventualmente ayudar, pero dependiendo de ese resultado vamos a ver un efecto en México, ¿no? Volatilidad de los mercados financieros y bueno, pues lamentablemente una serie de temas en la geopolítica, ¿no? Que no pueden dejar de ser importantes porque estos temas, tanto Venezuela, tenemos Ucrania, tenemos Gaza, tenemos muchos frentes abiertos en la geopolítica mundial y todo eso pues puede tener un cierto impacto y como asesores lo que creo que tendremos que hacer es estar muy atentos, leer, entender y prepararnos como empresa a saber cómo nos impacta en lo individual, ¿no? Ese peor panorama para México, cómo nos impacta como empresa y qué cosas debo de cuidar, ¿no? Puse algunas gráficas nada más para efectos. Voy a pasar rápido esto al final del día. Yo creo que todos estamos familiarizados. Todo esto son gráficas elaboradas por Banco de México. ¿Qué cosas de una forma muy básica, sin ser economistas, sin ser especialistas, ¿sí? Pero tenemos que sensibilizar de lo que nos está sucediendo macro y que nos puede impactar en el micro, ¿no? Por ejemplo, primer trimestre de 2025 teníamos una tasa de referencia del 8.5%, teníamos un tipo de cambio del 19.22 y teníamos una desocupación, tasa de desocupación del 2.62% con inflación de 4.78%. ¿Sí? Para el segundo trimestre, si analizamos, baja tasa, baja tipo de cambio, baja inflación y el precio del petróleo sube. ¿Sí? Pero para el tercer trimestre sigue una tendencia donde baja la tasa, baja el tipo de cambio, pero la inflación y desempleo sube. ¿Sí? Entonces empezamos a ver cómo la economía está presentando ciertos síntomas donde pues hay que ser muy cautos porque venimos con indicadores que nos podrían llevar a una recesión o a un año económicamente vulnerable, ¿sí? Y seguimos pues con una dependencia importante a la economía de Estados Unidos. ¿Qué otra cosa nos puede impactar del entorno? Ya lo dije como una introducción, pero aquí con un poquito más de detalle. ¿Qué tanto se está modernizando el Estado? ¿Sí? Estamos ante una transformación digital. ¿Sí? Yo estuve en una conferencia el año pasado de inteligencia artificial y el ponente americano dedicado a esto hace varios años, decía, no duden, la tecnología siempre gana. ¿Sí? O sea, lo que hoy está incorporándose en materia tecnológica no tiene otro camino que ir superándose. ¿Sí? Y él puso un ejemplo yo creo que muy sencillo, que como contadores lo vamos a captar muy bien, ¿no? Probablemente algunos de ustedes son muy jóvenes, no les tocó empezar a desarrollar su carrera como contadores sumando, ¿no? Pero los que somos un poco más grandes, muchos años tuvimos que sumar, ¿sí? Y cuando sumabas, tu reto, tu desafío, era si tenías un balance y tenías que sumar 100 números, que estés claro, entonces no podías ver el número y ver la calculadora. Y te aprendías, por eso la tecla número 5 tiene un puntito en las calculadoras. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Sí?
Entonces, tratabas de sumar sin ver la calculadora porque si no, no alcanzabas. ¿Sí? Cuando surge el Excel, había mucho contador que llevaba doble cuenta. Hacía en Excel y ponía a alguien a revisar. Para ver si se equivocaba el Excel. Yo pregunto, ¿cuántas equivocaciones habrán detectado? Cero. A lo mejor se equivocaron al alimentar Excel, ¿no? Pero el Excel no se equivoca, ¿sí? Entonces, hoy tenemos algo a 30 años, porque eso habrá pasado hace unos 30 años, yo creo, ¿no? El Excel se habrá incorporado en nuestra vida cotidiana hace probablemente 30, 35, ¿sí? No más. Hoy tenemos con plataformas digitales 20 años, 15 años, y con inteligencia artificial probablemente 5, 3. ¿Qué es lo lógico? Que va a ir perfeccionándose. Entonces vamos a encontrarnos que hoy ya existe una generación de expedientes digitales de los ciudadanos. Existe la creación de un portal del registro electrónico para trámites y servicios con distintas autoridades. Hay una adopción generalizada de la firma electrónica como un estándar nacional, ¿no? Uso de herramientas de análisis de datos masivos, inteligencia artificial, claramente. Hay una ley nacional para eliminar trámites burocráticos y se crea una agencia de transformación digital y telecomunicaciones, ¿no? Y hay un intercambio de información entre autoridades cada vez más eficiente, ¿sí? Como una primaria conclusión. Primero, el Estado cada vez va a invertir más en esto, porque tiene que invertirlo y porque es una tendencia absolutamente internacional, ¿no? ¿Y cómo nos impacta a nosotros? Vamos a olvidarnos de esas auditorías aleatorias, ¿no? Me saqué el tigre de la, ¿no? Rifa. Es que hago algo que está mal, pero pues habría quienes decían seguro, ¿no? Pues a ver si me cachan, ¿no? ¿Por qué? Porque las revisiones pues, son aleatorias. Me puede tocar, no me puede tocar, y si pasan 5 años, pues al final del día mi riesgo se elimina. Con todo esto que está sucediendo, una conclusión muy elemental, pero importante, es van a revisar a los que cometen errores, a los que tienen diferencias o discrepancias, a los que con las compulsas de información no haga sentido algo, ¿sí? Van a rastrear y van a identificar con mucho más precisión dónde están los problemas, dónde está el contribuyente que no está pagando bien sus impuestos, dónde está el contribuyente que tiene una factura que fue emitida por una empresa que probablemente no sustenta operaciones reales, ¿no? ¿Sí? Y esto no es algo que estemos nosotros muy creativamente analizando, esto está, estas son páginas oficiales, la Agencia de Transformación, es interesante que un día por mera curiosidad explore, porque estamos tratando de entender a nuestra autoridad, ¿no? Finalmente, yo como consultor no solamente quiero entender la ley de impuesto sobre la renta, la ley del IVA y aplicarla, sino tengo que buscar un nivel de profundidad mayor y entender hacia dónde van esos cambios, quién es la autoridad, qué elementos, qué herramientas tiene, ¿no? Y es interesante esto, todo lo que conlleva toda esta agencia. Tan es así que en el entorno fiscal, la autoridad cada vez es más, en ese sentido, cada vez es más transparente. Nos dice qué va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Y nos dice, incluso, nos dice cuáles son los elementos que va a vigilar con mucho más atención, ¿no? Nos deja la tarea un poco más fácil, porque
El 20 de octubre del 2025, el SAT da a conocer criterios de programación de auditorías. Nos está dando las reglas del juego. Algo muy parecido se ratificó ahora el 5 de enero, ¿no? Vamos a verlo un poquito más adelante. Prácticamente lo mismo. ¿Qué significa o qué conlleva este manifiesto de la autoridad? Es muy sencillo conceptualmente. Nos está dando las reglas del juego, ¿no? Y nos está diciendo, no hay sorpresas, primero, ¿no? Voy a revisar y voy a tener ciertos criterios, y pone indicadores de riesgo. ¿Cuáles son esos indicadores de riesgo? Claramente o evidentemente, ¿sí? Cualquier contribuyente que encuadre en estos puntos tendrá una probabilidad mayor de ser revisado. ¿Sí? A eso voy con este tema de desmitificar y decir, es que son revisiones aleatorias, a ver si me toca. Bueno, le va a tocar más al que comete errores y que incluso toma riesgos muy complicados como comprar comprobantes, ¿sí? Le va a tocar mucho más una revisión a ellos que al que hace bien las cosas, sin duda alguna, ¿no? Ahora, esto, y yo creo que es parecido a la reforma y a la reforma al Código Fiscal y a los temas que nuestro querido Augusto va a profundizar. A mí me parece, cuando veo a 30,000 pies estos protocolos de programación de auditorías, me parece que la narrativa es buena, ¿no? Pero otra vez la ejecución es mala, porque hay algunos elementos que tienen un grado de subjetividad que no es un tema tan binario, ¿no? Claramente, si me dices que celebren operaciones con factureras o no mineras, entendiendo conceptualmente que una facturera, pues diríamos hasta el año pasado, que es alguien que pasó por el procedimiento del 69B y pasó y publicado en una lista negra. Hoy nos vamos a dar cuenta que este proceso hoy se bifurca y va a haber ahora dos procesos independientes, ¿no? Entonces, claramente es bueno que regulen a las factureras, sin duda. El problema es, ¿qué es una facturera para efectos del fisco? Porque ahí es donde puede haber justos que pagan por pecadores, porque no es tan binario. Ojalá que fuera tan binario. Ojalá que puedan ellos tener un proceso impecable y que verdaderamente lleguen, porque es sacar de fondo un vicio y un problema de mucho arraigo que genera tremendas distorsiones. Eso sería celebrar. El problema es que en la práctica va a haber contribuyentes reales que por descuidos van a estar aquí y que van a impactar como un efecto tóxico a todos los que facturaron, que recibieron facturas y que tuvieron un efecto fiscal. Ese es el problema. Presentar pérdidas fiscales recurrentes. Bueno, suena lógico también, conceptualmente. Bueno, si tú estás perdiendo y tienes un negocio que es para ganar, pues ¿quién está permanentemente, perennemente perdiendo? Oye, pero hay empresas y hay giros que requieren periodos longevos de incubación, genuinamente, y que lejos de ser malos contribuyentes, al contrario, son empresarios que le están apostando a algo de largo plazo y que están metiendo su dinero constantemente, que tienen varios años. Ahora, ese buen contribuyente que le está apostando a un giro difícil, que le está apostando a minería, que le está apostando a ciertos negocios que tienen una visión de largo plazo, maduración de largo plazo, a ese contribuyente lo van a revisar más, ¿sí? Por el hecho de caer en un algoritmo, ¿no? Esa es la parte que necesitamos, esa es la parte que tiene un fondo que hay que analizar con más detalle, ¿no? Simulen o abusen de deducciones. Simular, si veo formalmente simulación de operaciones y se vinculan otra vez a estas compras de facturas que no tienen nada de cierto, es una simulación de un acto jurídico, bueno, se celebra. Pero si su criterio es muy estricto, pues igual y hay operaciones que no pude comprobar por los plazos, pero era real. Es más, yo creo que puede haber contribuyentes que dan
y que cometen el delito de estar traficando con facturas, pero tienen otros clientes reales, ¿sí? Y te puede dar también un fenómeno, empresas que genuinamente contrataron a un constructor y es el constructor el que compró una factura. Aquí va a ser afectado la empresa que contrató. Y ese efecto del tercero, o ese ilícito del tercero, de haberle conseguido una factura y decir, págame a través de esta empresa, ¿sí? Va a generar una contingencia en quien tuvo una operación real, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a haber áreas grises, ¿no? Yo creo que para sorpresa de muchos, las operaciones con empresas que técnicamente pueden ser refipres se dan todos los días. Si analizan el listado de las plataformas digitales, un porcentaje medianamente alto de las plataformas digitales con las que todos operamos, ¿sí?, están en jurisdicciones consideradas régimen fiscal preferente. No aún menos de un 15% tienen como jurisdicción Irlanda, el Ducado de Luxemburgo y cantones en Suiza. ¿Okay? Ninguna de esas tres jurisdicciones tiene un impuesto superior al 22.5, con lo cual técnicamente las operaciones que hacemos con estas plataformas son operaciones con entidades que están en regímenes fiscales preferentes. ¿Sí? Entonces ahí es donde lo que la narrativa nos da como lógica, en la ejecución no es tan así. ¿Sí? Y a lo mejor no caemos nosotros en cuenta porque no sabemos dónde está domiciliada la plataforma, ¿no? Pero tenemos operaciones con jurisdicciones de baja imposición, ¿no? Realiza operaciones, o sea, solicitan devoluciones improcedentes, pagan menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector. Bueno, ¿qué objetividad podrán tener al comparar el sector? Yo tengo un taller mecánico, ¿qué hago? Compongo autos. Voy a competir con el sector de las distribuidoras de automóviles que además de vender automóviles tienen sus talleres. ¿Técnicamente estoy en el sector o no? ¿No? Hay grandes cadenas de transporte y lo comparo con el hombre camión, ¿no? ¿Estoy en el sector? Sí, estoy en el mismo sector, técnicamente. Tengo una lonchería y me comparas con una franquicia de hamburguesas. Oye, ambos vendemos hamburguesas. ¿Estamos en el mismo sector? Pues, técnicamente sí, ¿no? ¿Cómo vas a sacar esa tasa efectiva que sea congruente al sector si no personalizas? Ahí es donde empieza a haber áreas grises y donde puedes tú estar encuadrándote en un protocolo de revisión cuando estás calculando bien los impuestos y donde la autoridad en su narrativa se puede perder y puede estar a lo mejor dirigiendo auditorías sin una justificación real. ¿Sí? Entonces, me parece relevante, me parece interesante entender al menos estas variables. ¿Sí? Todo el tema de aduanas es también fundamental, hay mucha presión, entonces hicieron cambios en la ley aduanera, ¿no? El paquete económico para el 2026 empieza el 8 de septiembre, cuando se presenta al Congreso, pasa todo el proceso legislativo y al final del día, el 7 de noviembre, fue publicado este paquete económico con ese anuncio por parte de incluso la presidenta de decir, no estamos incrementando impuestos, vamos a hacer un combate para los temas que afecten la salud y una narrativa que luego cuando analizamos creo que difiere un poco, ¿no? Se aprueba todo en millones de pesos y es relevante que existe un incremento de un 9% al final de los ingresos, ¿no? El impuesto sobre la renta sigue siendo el importante, un 53%, y el IVA, entre el impuesto sobre la renta y el IVA, digamos, está el foco de la autoridad. Todos los presupuestos suben, ¿sí?
Y si no incrementaron impuestos, ¿cómo sube el resultado final? Porque además prevemos una economía con un crecimiento, lo vimos al principio en el entorno, muy modesto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Por qué te da un presupuesto mayor si la economía va a estar creciendo de forma muy modesta? Lo vimos en el presupuesto, en todas las proyecciones, ¿sí? Y además no se incrementan los impuestos, ¿sí? La respuesta es que la autoridad le está apostando a fiscalización, ¿no? Va a ser un año en donde la recaudación probablemente sea el factor que les permita lograr esos incrementos, ¿no? Eso ya lo vimos. Entrando ya en materia, artículo 11 ya de la Ley de Ingresos de la Federación, tasas de recargo. Se modifican las tasas de recargo, pasamos de 0.98 a 1.38 y se reforman estas tasas de recargo también para los plazos de 12 meses, de 12 a 24 y de 24. Y hay un incremento en todos los casos, ¿no? Ley de Ingresos de la Federación, artículo 19. Artículo 19 nos da una facilidad administrativa en la reducción de multas. Y aquí lo relevante nada más es que hay que tener en el radar que si eventualmente yo hago el acuerdo y pago antes de levantar el acta final o se notifique el oficio de observaciones, pues voy a pagar un 50% de la multa, y si me espero a la resolución, pues voy a poder todavía llegar a un acuerdo, pagar, pero pago ya el 60%. Entonces, seamos muy, pienso que como mensaje, seamos muy honestos en el fondo de los asuntos que nos puedan estar rechazando la autoridad. Y hoy en el entorno y correlacionado con esa incertidumbre sobre el Poder Judicial, ese tema de todo lo voy a litigar, creo que cada vez va a ser menos, financieramente hablando, menos atractivo, ¿no? Porque si eventualmente yo sé que no viene bien, yo sé que hay temas que son errores, aprovechen oportunidades que están en la Ley de Ingresos y resuelvan antes de que lleguen a un crédito fiscal, ¿no? Los estímulos, los paso rápido, quiero irme a otros temas que pueden ser más de fondo, ¿sí? Estos se continúan, se da una continuación en los estímulos que ya venían otorgándose, tanto para el acreditamiento del IEPS que se cause por la enajenación de combustibles, devolución de IEPS a las personas morales que se dediquen al sector primario, acreditamientos. Sí. Y aquí entramos al artículo 24, ¿sí? Por alguna razón que no sé si Augusto la sabe, ¿sí? Pero yo creo, o sea, la atribuyo a una pésima técnica legislativa, ¿no? Nos encontramos que se reforma la tasa de retención que establece el 135 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Pero en vez de encontrarnos una modificación al artículo 135 y al artículo 54 de la propia ley del impuesto sobre la renta, nos topamos con que desde la Ley de Ingresos de la Federación hacen una modificación y dice, para efectos del 54 y del 135 va a cambiar la tasa, ¿no? Entonces, pues yo creo que nos complican un poquito porque ahora tenemos que entender la ley como tal, que ya es un desafío tener en cuenta todo lo que está en la ley, ¿no? Pero no basta eso, sino ahora tengo que correlacionarlo con lo que dice la Ley de Ingresos, porque lo que dice la ley es incorrecto, ¿sí? Entonces, hoy, para efectos del 135 y del 54, la tasa que venía siendo un 0.50 ahora pasa a un 0.90, ¿sí? Seguimos, Ley de Ingresos de la Federación, artículo 25, fracción segunda, Ley de Ingresos, que ya
venía también haciéndose año con año. Te aclaran que para el sector de agricultura, ganadería, sector primario, te aclara que se considera solo el excedente a los 900,000 pesos como base del tributo sobre el cual ya pagan su impuesto sobre la renta, ¿no? Tasa cero a todo lo que son discos menstruales, reutilizables y desechables para la gestión menstrual. O sea, ahora se incorpora también como tasa cero, que es el mismo comentario que la ley de impuestos sobre la renta, que les costaba incorporarlo en la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo que está expresamente para las enajenaciones a tasa cero, ¿no? No, prefirieron y también lo ponen en la ley de ingresos en el artículo 25, fracción 12. Se homologa tratamiento de deducción de créditos incobrables. Y bueno, hay una modificación, para mí una de las importantes que puede tener un efecto es el artículo 25, fracción 14 de la Ley de Ingresos de la Federación, que aclara que no será acreditable el IVA trasladado en la adquisición de bienes o prestación de servicios cuando esto se destine para cumplir con el contrato de seguro y la indemnización consiste en resarcir los daños. Esta reforma, en principio, no nos va a impactar directamente, pero nos va a terminar repercutiendo a todos. ¿Por qué? Las aseguradoras tradicionalmente venían arrastrando un problema enorme. De hecho, hay litigios y se generó un acuerdo donde se condonan unos años y se les obliga a pagar otros, porque resulta que las aseguradoras acreditaban el IVA de los gastos que estaban o que subyacen dentro de los reclamos con sus clientes. Entonces, obviamente, es una forma de recuperar el dinero. Si yo hago deducible ese IVA que pagó mi cliente, ¿sí? Hoy lo que está diciendo la autoridad, no te equivoques, eso no lo puedes acreditar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que nuestras pólizas van a subir en precio, porque la aseguradora va a hacer una corrida y va a decir, oye, esto que estoy dejando de acreditar, ¿cómo lo voy a resarcir? Vía costo de póliza de seguro, ¿sí? Y bueno, entramos al 25, fracción sexta, que establece cambios en materia de plataformas tecnológicas. ¿Qué condiciones? Esos 3 años no son 3 años aislados que pueda invertir yo en cualquier cosa. Hay inversiones específicas. Adquisición de bienes nuevos de activo fijo, deducibles para efectos de impuesto sobre la renta, y acá lo ligan a su proyecto de inversión Plan México. Si ustedes entran a la página en el portal, el Estado tiene perfectamente diseñado lo que le llaman el Plan México y los polos de desarrollo. Incluso recordarán que hubo decretos y una serie de estímulos. Bueno, los activos que yo canalice, que yo invierta, deben de estar vinculados o al Plan México y a los polos de desarrollo. Se puede adquisición de terrenos, construcciones ubicadas en México, utilizadas para el desarrollo de sus actividades, investigación, capacitación, siempre del Plan México o polos de desarrollo, pago de pasivos relacionados con actividades en territorio nacional, y la realización de inversiones en México a través de bonos de deuda gubernamental. No puedo ser yo muy creativo, tengo que invertir específicamente en eso, ¿correcto? Con esto, aparentemente tendríamos ya una opción que genera para quien quisiera regularizar, ¿no? Nos ponen como requisito que la documentación que acredite el origen de los recursos que se ha retornado al ingreso al país durante un plazo de 5 años. O sea, yo debo de poder demostrar en 5 años todo lo que tiene que ver con esa repatriación y, ojo, tengo que poder acreditar el origen de los recursos, ¿sí? Hasta aquí, vamos, podríamos decir que, pues que para algunos podría ser o podría llegar a ser atractivo, ¿no? La tasa, digo, en el último decreto que se tuvo con Enrique Peña Nieto, podríamos decir que era similar, teniendo un poco más abiertas las alternativas de inversión,
no estaban vinculadas a un equivalente al Plan México ni estos polos de desarrollo, estaban vinculados a que se invirtieran en México, un poco más abierto, ¿sí? Y la tasa era del 8%. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que pueda para algunos ser atractivo 15%. ¿Sí? Donde yo en lo particular tengo serias dudas. ¿Sí? El último decreto que se hizo con Enrique Peña Nieto, que fue de 2017, entró Andrés Manuel López Obrador y la 4T, y eventualmente tenemos como antecedente que el SAT genera un embate frontal contra los que repatriaron capitales. ¿Y qué parte hizo que fuera un viacrucis? Porque los que repatriaron, y muchísimos de los que repatriaron de forma impecable, cumplieron los requisitos, pagaron su 8%, pero empezó a haber dilemas. Muchos de los que de alguna manera nos vimos involucrados en esas repatriaciones, decíamos, cuando tú vas a repatriar vas a pagar impuestos por lo que debes, que no has pagado impuestos. ¿Qué pasa con los activos que tienen 20 años en el extranjero? Hay un saldo inicial. Me voy 5 años, sería lo lógico, determino qué parte de esos ingresos no han pagado impuestos, y sobre el saldo inicial, que ya tiene más de 5 años, no voy a asumir el pago del impuesto. ¿Eh? Esto, incluso en el portal del SAT, estaba esta tablita, de ahí la sacó Monse, ¿no? ¿Sí? Era reconocido. Sin embargo, llegó la autoridad y desconoció ese saldo inicial. Y empezó a revisar y generó problemas por varias razones, pero principalmente por el saldo inicial, que te convertía completamente, decía, es que no, ese saldo inicial nunca lo dijimos así y me tienes que pagar sobre la base de lo repatriado y no sobre lo que tendrías que regularizar. ¿Sí? Y segundo, empezó a haber un dilema con el acreditamiento del origen ilícito. Porque si yo tengo 20 años con ese recurso, ¿no? Y me preguntan que dé los comprobantes y que vea el origen y que demuestre de dónde viene esa operación, pasó hace 20 años, ¿no? Y ya sea por la falta de acreditación del origen de los recursos o por el saldo inicial, a toro pasado, con el recurso aquí, y una vez habiendo pagado el impuesto de repatriación, te reconfiguraban todo y te determinaban un crédito fiscal enorme, que en algunos casos era similar al valor total de lo repatriado. Entonces, si históricamente recordamos esto, pues yo no sé a quién le podría aconsejar que haga la repatriación, con toda franqueza. ¿Sí? Exacto, ya es diferente, el ánimo es diferente. Bueno, ok, vamos a tratar voy a ir un poquito más rápido. Hay un programa de regularización fiscal en la Ley de Ingresos de la Federación, es interesante, hay un estímulo que puede aplicar al 100% de las multas. Deberá de corresponder, no sé bien la razón del por qué, pero tiene que corresponder al ejercicio 2024 o anteriores. El 2025 no, ¿no? Aplica a personas físicas o morales con ingresos máximos de 300 millones. Y hay una lista de personas a las que no les aplica este estímulo, ¿no? Todo esto bajo el entorno de vulneración a nuestro sistema de impartición de justicia, pues bueno, eventualmente son herramientas que el contribuyente tiene que analizar, ¿no? A quienes no les aplica esta regularización, a quienes fueron condenados de manera firme por un delito fiscal, quienes se encuentren en esos procedimientos 69B y 69B bis, ¿no? Partidos políticos y que sea competencia de grandes contribuyentes o que hayan recibido condonaciones. IEPS
IEPS tenemos unas modificaciones, incrementos. Cigarros 160 pasa a 200, puros y otros tabacos labrados 160 a 200, puros y otros tabacos hechos enteramente a mano, también de 30.4, hay una proporción menor, ¿sí? Y aquí lo importante es el de bebidas saborizadas se incrementa e incorporan bebidas con edulcorantes, ¿no? Al parecer, esa idea que se tenía de que el azúcar dañaba la salud, pero que los edulcorantes no dañaban a la salud, permitió que unos pagaran IEPS, otros no pagaran IEPS. Parece que los estudios en materia de salud dicen, pues a lo mejor no te afecta tan directo en algunas cosas como el azúcar, pero te afecta en otras. O sea, es tan insano uno como el otro. Entonces lo reconocen y lo incorporan. En una definición ambigua, abierta, porque ponen que es edulcorante, cualquier cosa que se incorpore que tenga el propósito de endulzar, ¿no? Bueno. Ponen también, perdón, incorporan un impuesto del 8% a aquellos videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos en un formato físico. ¿Sí? En esa misma narrativa pro salud, pues incorporan este efecto que aquí parece que también en muy poco tiempo terminaron echando reversa, ¿no? Porque sacaron un decreto el 1 de enero, ¿sí? Donde dejan temporalmente inactiva esa parte, ¿no? Resolución miscelánea, prácticamente lo único que hacen es adicionar, eliminar algunas cosas y adicionar otras, un poco en concordancia con estas incorporaciones que están haciendo ya vía ley de ingresos, tanto al IVA como a renta, ¿sí? Y de manera también muy breve, sin que nos lleve más de 5 minutos, quiero hacer algunos comentarios a la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, que generó, pues de alguna manera, controversia, generó mucha polémica y de alguna manera también, creo yo, una inconformidad del sector empresarial, ¿no? Justificando estas adecuaciones necesarias, incorporan o más bien incrementan la tasa efectiva de algunos impuestos. La transmisión de vehículos usados la pasan del 1% al 3%. Por prestación de servicios profesionales independientes no sujetos a IVA, pasa de un 2% a un 3%. Esto fue ya publicado el 26 de diciembre. El impuesto a personas físicas que realicen actividades empresariales, ese lo disminuyen parcialmente, pasó de un 5 a un 4.5. El de nómina, que creo que fue el que hizo más ruido, ¿no? El de nómina tiene un incremento pasa del 3 al 3.75 y generan un estímulo fiscal a las micro y pequeñas empresas, dejando ahí todavía pendiente sacar algunas reglas, ¿no? Por hospedaje 5 y pasa al 4.5, pasa algo muy similar a lo que regularon con las actividades empresariales. E incorporan un nuevo apartado, ¿sí?, para las tarifas efectivamente cobradas por las empresas de redes de transporte. Son estas redes, estas plataformas, otra vez, el caso a lo mejor más común sería Uber, ¿no? Que va a generar un impuesto en el orden del 1.5% sobre el valor de la prestación. Bueno, señores, buenos días. Ahora me toca a mí platicar de los temas de Ley de Amparo, Código Fiscal, y desde luego vamos a empezar con noticias tristes. Pero no se preocupen porque al terminar seguiremos con noticias tristes. Desafortunadamente no estamos viviendo buenos momentos en la materia legal. México, según la Constitución, es una república representativa, democrática y popular.
eso de democrática ha venido siendo abandonado en muy poco tiempo. Tampoco nuestra democracia era muy vetusta, era jovencita. No tenía más edad de las jovencitas que veo aquí. Tendría unos 23, 24 años, porque empezamos a experimentar democracia ya por 1997, porque los 70 y tantos años del PRI no eran democracia, pero ahora con lo que estamos viviendo, bueno, pues ya regresamos a otros tiempos. En este caso, volvimos otra vez a los tiempos del PRI. Me dirán, pues ¿por quién votaste? Esta no es una plática de corte político. No, no lo es, desde luego. Es una plática más bien de corte legal, pero no podemos desentendernos en el medio en el que nos estamos desarrollando. Todos los aquí presentes, y necesariamente por su presencia, viven y vivimos dentro de tantas áreas legales en el derecho tributario. Y el derecho tributario debe estar dentro de un margen de derecho. Y debemos, por consecuencia, creer que seguimos viviendo en un régimen de división de poderes. Hasta que uno vive lo que estamos viviendo, entendemos lo que estamos perdiendo. Hasta 1997 tampoco teníamos un Estado de Derecho transparente, cristalino, en virtud de que alrededor de la figura presidencial giraba el poder legislativo, léase Congreso de la Unión, y el Poder Judicial Federal, es verdad, pero guardaban las formas. Más o menos podíamos decir, es régimen de división de poderes, porque guardaban las formas. Después vino este año del 97 hasta el 2017, principios de 2018, en donde notamos la diferencia con el régimen priista, en donde decíamos, caray, efectivamente estamos viendo en la práctica lo que es poderes independientes, porque el Ejecutivo no tenía la mayoría en el Congreso de la Unión y los miembros del Poder Judicial, mal que bien, fuera de la materia tributaria, mal que bien, dictaban sus sentencias sin imposición por parte del Ejecutivo. Estuvimos empezando a vivir un régimen de separación de poderes y pudimos empezar a apreciar lo que en los valores políticos conocemos como democracia. Pero desde el sexenio anterior y lo que va corriendo, nuevamente ese espíritu mexicano de concentrar el poder y nuevamente ensalzar la figura del Ejecutivo. Ustedes han visto cómo se comporta el Congreso de la Unión. Ya tienen, el partido dominante tiene sometido al Poder Legislativo porque tiene mayoría en las cámaras. Por ende, el Poder Ejecutivo ordena al Poder Legislativo que apruebe las leyes sin moverles una coma. Pero estaba el Poder Judicial de la Federación. Entonces, mediante el mecanismo del amparo, podías acudir a defenderte. Cuando se dieron cuenta, el partido mayoritario, de la fuerza del juicio de amparo, de lo que podía obstaculizar actividades dictatoriales o actitudes dictatoriales, empezaron a modificar las reglas del amparo para culminar con desbaratar al Poder Judicial de la Federación y mediante el voto del acordeón, mediante el voto ciudadano, se conformó el nuevo Poder Judicial de la Federación. Toda la Suprema Corte y la mitad del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que vivimos entonces
el desmantelamiento de un poder. La constitución de otro sojuzgado al Poder Ejecutivo. ¿Dónde quedó la división de poderes? Vamos. Y conforme avanza el tiempo, y ahora viene la reforma electoral, pues los augurios no son buenos. Y jamás su servidor pensó decir lo que ahora voy a decir. El contrapeso se llama Trump. Donald Trump está convirtiéndose en el contrapeso del Poder Ejecutivo Nacional. Realpolitik, ni modo. Pero si no fuera por Donald Trump, esto estaría más avasallador que nunca. No es una plática política. No estoy tocando cuestiones de política, sino cuestiones estrictas de derecho constitucional. Ya desde la anterior Corte, de 2014 a la fecha, no se veía un solo amparo ganado en contra de leyes fiscales federales. Ya la Suprema Corte no pateaba el pesebre y casi desde su existencia en materia tributaria, casi no pateó el pesebre. Pero hubo una temporada entre 1995 y 2014 en donde sacaron la bandera de la independencia y de la autonomía y dictaron juicios, sentencias de amparo, amparándonos contra algunos impuestos federales. Ley del impuesto al activo, ley contra el impuesto sobre utilidades brutas excedentes, etcétera, porque habían declarado su independencia. En 2014, otra vez, esa autocensura del mexicano. ¿Cómo vamos a resolver en contra de cuestiones tributarias si de ahí comemos? Si de ahí robustecemos a nuestros fideicomisos. Y la Suprema Corte tenía fideicomisos muy generosos para todo el Poder Judicial de la Federación. No eran excesivos, estaba bien. Ya después, si quieren, podemos platicar en qué consistían esos fideicomisos. Pero ya no existen los fideicomisos. Ya no hay seguridad en que vayan a tener una jubilación. Ya no hay posibilidad de que les den beneficios para casas de habitación cuando los cambian de lugar, etc. Pues en materia tributaria no veíamos ninguna autonomía del Poder Judicial de la Federación, pero sí lo veíamos en muchas otras cuestiones administrativas federales, amparos contra expropiaciones, etc. Pero ahora nos crean otro nuevo Poder Judicial y encontramos jueces supeditados al Poder Ejecutivo sin necesidad de que así se diga, porque lo primero que se hizo al modificar en la Constitución fue crear algo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. A ver, señores, díganme qué juzgador va a resolver en contra del gobierno, habiendo un tribunal de justicia, un tribunal de disciplina judicial. Nos viene un futuro ennegrecido. Ya de por sí, en materia fiscal federal, en constitucionalidad de leyes, no estábamos bien, pero sí estábamos bien en materia de tribunales colegiados de circuito, en materia de jueces de distrito, en materia administrativa. Ahora ya lo dudamos. Si a eso aunamos que no suplieron las vacantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no es posible, había 108 vacantes de magistrados. Los secretarios eran los que hacían las funciones de jueces. Teníamos una justicia de secretarios. Bueno,
ya empezaron a llenar las vacantes de magistrados de tribunal con abogados que no conocen fiscal, con abogados que vienen de Tabasco, de la Secretaría de Gobernación, de otras áreas del gobierno de la Ciudad de México, y a ellos les va a tocar juzgar asuntos fiscales federales. El futuro no viene bien. Perdón, ¿alguien me repitió? Fue el eco. Bueno, sí, ya le tengo miedo. La curva de aprendizaje para los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de los juzgadores de distrito, lo de los tribunales colegiados de circuito, curva de aprendizaje que va a ser muy larga, muy larga. Ese es el triste futuro que nos espera. Y sin embargo, tenemos que en esas tierras áridas. Pero no quedó solo en el cambio de personas, quedó también en el cambio legislativo. Ya de por sí, hace un par de años, se modifica la Constitución para decir que las sentencias de amparo no pueden tener efectos generales. Bueno, era un avance, que si alguien ganaba un amparo en determinadas materias, por ejemplo las ambientales, tenían efectos generales, o en las materias de competencia económica, o en las materias de telecomunicaciones, tenían efectos generales. Ahora no, ahora cada quien debe ir con su amparo para solicitarlo, porque aunque lo gane un tercero, tú no te puedes amparar con él, porque nos cambiaron la Constitución. Pero eso ya venía, eso ya seguramente ustedes lo han visto. ¿Cuáles son estas reformas? En principio, se limita el alcance del amparo. Las suspensiones tampoco tendrán efectos generales. Cada quien debe ir con su propia demanda de amparo. Se dificulta el acceso a la justicia. ¿Por qué razón? Porque hay mayores requisitos para conseguir suspensiones. Se incentiva el abuso del poder, porque ahora el poder puede realizar actos que llegan a ser arbitrarios y no es fácil conseguir suspensiones en contra de tales actos. Estamos muy tranquilos aquí, pero cuando vaya a haber una expropiación en algunos de los bienes de las empresas donde servimos, vamos a ver qué pensamos. Cuando empiece a haber restricciones a los sellos digitales y no te conceden las suspensiones, vamos a ver qué sucede. Cuando empecemos a ver que hay auditorías que llegan con la orden de restricción temporal del certificado sello digital, irte al amparo que no te concede la suspensión, ya quiero que nos veamos cuando estemos en una empresa que tenga esa clase de visitas y que no pueda facturar mientras tenga la visita. Ese es el problema que vamos a vivir. Hay una incentivación del abuso del poder. Y todo esto, pues, vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, que está contemplado en el artículo 1 de la Constitución y que establece desde 2011 que los derechos humanos nunca serán regresivos. Los que lo protegen, los derechos que los protegen, siempre irán hacia adelante, progresivos hacia adelante. No se admite regresión. Con esta reforma hay regresión a la protección de los derechos humanos. Estoy hablando como abogado, no estoy hablando políticamente, sino como abogado. Y sin importar en la ideología que uno tenga, va a sufrir estas consecuencias. Miren, vamos a empezar con la suspensión. Como tengo entendido, la mayor parte de nuestros compañeros no son abogados.
haremos esta primera parte platicadita para efectos de mejor comprensión. ¿Qué significa la suspensión para el amparo? Si no existiera la orden de suspensión que da un juez de distrito, el amparo no serviría para nada. El amparo hubiera desaparecido. Por ahí, uno de los primeros amparos, bueno, 1847, iban a fusilar a un enemigo del régimen actual, el régimen de aquel entonces. La mujer interpuso un amparo y le pidió al juez de distrito la suspensión de que no fusilaran al marido hasta en tanto no se viera si era culpable o no, porque eso de ejecuta y después viriguas en México ha sido muy normal, pero se le llega al sargento que estaba ordenando el fusilamiento para este soldado y le llega la orden de que suspenda la ejecución. Chico, pues no sabía ni leer, pero por si las dudas, la suspendo. No vaya a ser que tenga yo consecuencias. Ese es un ligero ejemplo de lo que la suspensión en el amparo ha hecho de este juicio, que es excepcional en México, que ha sido un ejemplo para muchísimos países. Es de las pocas instituciones jurídicas que tenemos en México que ha sido copiada por muchísimos países, gracias a la suspensión. ¿Por qué? Porque es de, dame la hora porque si no, pierdo la vida, pierdo mis bienes, pierdo mis hijos, pierdo mis derechos. La suspensión ha logrado que el juicio de amparo subsista. Una vez un abogado inglés me dijo, oye, ¿cómo es posible que haya efectos de esa naturaleza en el derecho en México? Pues que las autoridades son tan arbitrarias. Yo, bueno, pues mídelo en función de los miles de juicios de amparo que se tramitan al año en México. Es un poco difícil de concebir. Es que tenemos una tradición, los mexicanos, desde antes de nuestra independencia, de que somos arbitrarios. El amparo nos detiene. Y ha venido evolucionando, 1847, hasta estas fechas, casi 200 años. Pues ahora, en lugar de ampliar la protección, se restringe. ¿Y por qué se restringe? Se restringió por motivos políticos. Porque en el sexenio anterior, ¿cómo que no puedo tirar los árboles de los mayas? ¿Cómo que no puedo hacer hoyos en los cenotes de Yucatán? ¿Cómo que no puedo? No, no puedes. Y te lo está ordenando un juez. Sí, pero quien lo está pidiendo ni siquiera es dueño de los cenotes. No, pero es un ciudadano que tiene interés en proteger al ambiente. O sea, hay un recurso jurídico que hace eso, pues vamos a darle cuello para que no nos esté perjudicando en las labores que va a realizar el alto Ejecutivo Federal. No, señores. Obviamente, cuando un Ejecutivo Federal es fuerte, puede mover los cambios, como desee. Y si el Congreso de la Unión está dominado por él, pues más. ¿Qué le faltaba para concluir su dominio? El Poder Judicial Federal. En aquel entonces no lo tenía y hubo suspensiones. Oye, que no tienen estudios de impacto ambiental. Bueno, pues y te ponen un amparo. ¿Y tú quién eres? Soy una ONG de ciudadanos que protege o que intenta proteger el medio ambiente. Pero estás en contra de decisiones del gobierno, Supremo Poder Ejecutivo. Pues no lo vamos a aceptar. En fin, vivimos muchas irregularidades. Hoy, con estas reformas en la ley de amparo, se normaliza y se impide la protección constitucional en muchos casos. No desaparece el amparo subsiste. Y el amparo para las personas individuales, morales o físicas continúa, pero debe tramitarlo. Él no puede acogerse a los demás. La suspensión, pues, está viéndose limitada, no desaparecido, pero sí limitado.
regresión en la protección de los derechos humanos. Fíjense, el artículo 107, fracción 10ª constitucional, establece como requisito para que te concedan la suspensión que el juez, mediante un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, te puede conceder una suspensión. Me están expropiando. Bueno, pues el juez, le pides al juez de amparo que suspenda la expropiación por esta apariencia del buen derecho, porque está observando el juez que puedes ganar el juicio de amparo al final. Bueno, ¿en qué caso tiene que lo ganes al final si no te concede la suspensión? Perdiste los bienes. Entonces, es importante que haga estos estudios el juez. Pues ahora el requisito para conceder la suspensión es: debes acreditar el interés suspensional. ¿Qué quiere decir esto? Soy el dueño del terreno, tengo interés en proteger mi terreno. Sí, pero si soy un organismo protector del medio ambiente que quiere ampararse en contra de la construcción del Tren Maya, ya no puedo justificar mi interés suspensional porque no soy dueño de ninguno de los terrenos de los bosques mayas. Restricción importante. No hay medicinas en el hospital. Bueno, yo soy una institución que quiere irse al amparo para proteger el derecho de los niños con cáncer a tener medicinas. ¿Tu niño tiene cáncer? No, mi niño no. Pero hay niños que sí. Tú no acreditas tu interés suspensional. Antes sí, en virtud de algo que se llama interés legítimo. El derecho a la salud pública es un derecho humano. Y yo soy una institución, sociedad civil, que tiene interés en proteger la salud de los niños. Pues ya no te puedes ir al amparo. El papá del niño con cáncer, ese sí que lo promueva. Y seguramente lo va a ganar. Pero tú ya no lo puedes promover en nombre de todos los niños que tengan cáncer y que necesiten medicinas. ¿Ustedes creen que estoy excediéndome? ¿Que estoy diciendo cuestiones excesivas? Esto está existiendo actualmente. Existe el problema de los niños con cáncer sin medicinas. Esperemos que el abasto de medicinas se logre. Y además el juez no solo te va a pedir que acredites el interés suspensional, sino además debe analizar con lo que esto signifique, compañeros abusados, que la concesión de la suspensión no cause a la colectividad un daño significativo, ni prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. ¿Quién es el valiente que me puede explicar qué significa esto? Son conceptos jurídicos indeterminados, totalmente subjetivos, que quién sabe qué signifiquen. Cada juez de distrito tendrá una diferente forma de pensar. Nos dice la ley, se entiende que hay perjuicio al interés social y se contraponen disposiciones de orden público y por ende no procede la suspensión contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, la famosa UIF. Te puede embargar los cheques de la cuenta de tu empresa o tus propios cheques, tu propia chequera o cualquier inversión en bancos que tengas y no hay suspensión en contra. Y todos decimos, bueno, pues si estamos hablando de alguien que está lavando dinero, se entiende que la UIF actúe y que congele esas cuentas. Pero resulta que cuando tiene la sospecha, la UIF, de que está lavando dinero esa persona, le congela las cuentas. Antes del 17 de octubre, te podías ir al amparo y podías liberar, con una suspensión, te podían liberar los estados de cuenta. Ahora no, porque se prohíbe en la ley de amparo. En gobiernos prudentes, en gobiernos que manejen las leyes con mesura, con prudencia,
es normal que existan estas disposiciones. Pero cuando tenemos gobiernos que no se destacan por la mesura ni por la prudencia, entonces estamos en sus manos. Por una simple sospecha de la UIF, pueden cancelar la cuenta de cheques de todos los aquí presentes. Porque, a ver, demuéstrenme el origen lícito de los recursos con los que pagaron este curso. Mientras me lo demuestran, les congelo las cuentas de cheques. Oye, no es exagerado. No, no quiero serlo. Lo que sucede es que en la práctica, cuando se tiene sospecha de que hay lavado de dinero, te congelan las cuentas. Y antes había una jurisprudencia de la Corte que te permitía liberar el embargo. Ahora, modificada la ley, la jurisprudencia no aplica. ¿Por qué? Porque se dice que se siguen perjuicios al interés social y se contravienen disposiciones de orden público. Ahora, ni siquiera suspensión provisional, menos la definitiva. ¿Y saben qué? Contra ningún acto de la UIF que tienda a investigar lavado de dinero. Y ya lo decía Alejandro en su participación. Bueno, se oye bien cuando se está investigando verdaderos actos ilícitos, se oye bien. Pero cuando solo se tienen sospechas, o cuando hay un enemigo político en el camino, o cuando se quiere sojuzgar a alguien, prívalo del uso de sus recursos económicos mediante la utilización de la UIF. Veamos los extremos. El juicio de amparo es para protegernos de esos extremos. Ahora ya no. Ahora, si se te permite, cuando estén estas cuentas congeladas, se te permite la utilización de los fondos para la manutención del dueño de la cuenta o para pagar gastos estrictamente indispensables de la empresa. Siquiera, porque si no, por ejemplo, contra los narcos que persigue Estados Unidos y que están en los juzgados de Nueva York, saben que los abogados no pueden cobrarles de honorarios a sus clientes porque dicen que ese dinero proviene de actos ilícitos. Y si el abogado toma honorarios de ese dinero, él está participando también en actividades ilícitas. A esos extremos estamos llegando. Y por eso el gobierno norteamericano es el que le paga a los abogados. Aquí estamos a un paso de que eso también suceda. El tema es, nuevamente, bueno, si estamos hablando de narcotráfico, ¿sí? Sí, el tema es cuando tú sales raspado y no te dedicas al narcotráfico. Por ejemplo, tampoco se concederá la suspensión cuando una empresa no tenga o no haya obtenido permiso o concesión de la autoridad federal para operar. Pues se entiende. El tema es, ya lo tenía, pero se me venció y estoy haciendo los trámites. Pues fíjate que no vas a obtener la suspensión. Hay muchas actividades que tienen que ver con concesiones federales. Piensen en los transportes, piensen en comunicaciones, en fin. Y algo que nos duele y que vamos a vivir, porque a eso nos dedicamos. Cuando nos vayamos al amparo contra créditos fiscales, debe garantizarse el interés fiscal. Esto ya existía en la ley de amparo, un artículo 135. No te podías ir al amparo sin garantizar el interés fiscal. Solo que ahora cambiaron las reglas de la garantía del interés fiscal y me reservo su plática para cuando lleguemos al Código Fiscal de la Federación. Se está obstaculizando la defensa. Y además, hay un artículo transitorio que establece expresamente que se aplicarán las nuevas normas de la ley de amparo contra amparos ya promovidos con anterioridad.
tú ya tienes un amparo, te dieron una suspensión y viene la nueva ley y la nueva ley establece nuevos requisitos a la suspensión y dice, se pueden aplicar las reglas nuevas de la suspensión a las anteriores. ¿Cómo? Retroactividad de la ley. Un ataque frontal contra el artículo 14 constitucional. ¿Me duele? Claro que me duele. ¿Estoy ardido? Pues ¿cómo no estoy ardido? Pues sí, si nos dedicamos a la defensa. Entonces, ahora vamos a tener restricciones a la defensa constantemente. Quieres irte al amparo contra créditos fiscales, te van a pedir un depósito en efectivo de la cantidad total por la que te vayas al amparo. Se dice fácil. Dentro de la evolución del amparo, ya va a terminar lo del amparo, ahorita vamos a tratar. Dentro de la evolución del amparo, hay algo que se llama interés legítimo. Hay que distinguir entre interés jurídico e interés legítimo. Ejemplo, un interés jurídico, yo soy dueño de ese terreno, tengo interés jurídico, mi interés, mi derecho, puedo oponerlo a todo mundo. Es claro el interés. Me están privando de la patria potestad de mis hijos. Tengo interés jurídico porque la ley me lo otorga. Pero el amparo ya podía promoverse contra interés legítimo. ¿Qué es lo mismo? No, no es lo mismo. Jurídico es, como ya les dije, tener un derecho concreto a favor de algo, oponible contra todos. ¿Y el interés legítimo? Ese es solo para cuando tengas una posibilidad de conseguir una protección contra un derecho que se antoja que tienes. Los amparos contra la materia ambiental. Si yo vivo en Mérida y estoy notando que están acabando con ciertos cenotes, ¿tendré derecho a irme al amparo? Tengo interés legítimo, pero si vives en Mérida, estás como a 50, 100 kilómetros del primer cenote, a lo mejor menos, y no eres dueño del cenote, pero tengo interés legítimo. Ahora ya no, porque el interés legítimo se circunscribió a estas normas que más se parecen al interés jurídico. Cuando la norma, acto u omisión reclamado consideres que es de tu interés, deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica, individual o colectiva, real y diferenciada del resto de las personas, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético o eventual en caso de que se otorgue el amparo. ¿Estabas preocupado por los cenotes? ¿Qué crees? Ya no vas a tener derecho a irte al amparo. Pero interés legítimo es una cosa amplísima, que ahora ha quedado circunscrita a estos conceptos tan subjetivos que cada juez opinará en forma diferente. Y ahora nos regresamos a la materia que ustedes viven todos los días y de la que son expertos. Cuestiones ya de Código Fiscal de la Federación. Les dije que íbamos a empezar con tristes noticias y que íbamos a acabar con tristes noticias. ¿Cuáles son las principales reformas que vemos en el Código Fiscal? Principales, no todas. Combate a las facturas falsas. Obstáculos a la defensa fiscal. Nuevas restricciones temporales a los certificados de sellos digitales. Nuevos delitos fiscales. Nuevas obligaciones para los fedatarios públicos. Vamos a emprender el viaje. Artículo 19 constitucional. Prisión preventiva oficiosa. Esto tiene ya una larga historia respecto
de la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho contra México. México tiene sentencias en contra en esta Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no ha modificado el artículo 19 constitucional y sigue manteniendo algo que se llama prisión preventiva oficiosa. Es importante mencionar qué es eso. Cuando alguien comete un delito de determinada naturaleza que está listado en el artículo 19, las medidas cautelares que impone un juez cuando le es presentado el acusado son varias. Puede ser desde arresto domiciliario, desde un brazalete en un pie, desde ir a firmar cada semana, o hasta una prisión preventiva que dicte el juez. Caray, cuando hablamos ya de una prisión preventiva, estamos hablando de los delitos más importantes o más fuertes, de mayor impacto social en México. Cuidémonos de ser acusados de alguno de esos. Y no voy a decir el listado, pero hablemos de la cuestión fiscal. Contrabando, prisión preventiva oficiosa, no justificada, oficiosa. Es decir, por el solo hecho de que seas acusado de contrabando, prisión preventiva oficiosa. O de usar facturas falsas. Tan, tan. Hace algunos años había puesto a la defraudación fiscal dentro de este listado de prisión preventiva oficiosa. Afortunadamente salió. No está ahora. Lo cual no quiere decir que si nuestra conducta es realmente grave, no pueda el juez dictar una prisión preventiva justificada. Pero ya no la oficiosa. En la oficiosa, el juez ya ni analiza tu caso, te quedas en la cárcel. En la justificada, el juez tiene que analizar si te deja en la cárcel o te pone un hermoso brazalete en el pie derecho y que tú pagas. No creas que lo paga el gobierno. Pues la diferencia es tal en donde si te acusa el Ministerio Público Federal de haber usado facturas falsas, aguas, prisión preventiva oficiosa. Y mientras el procedimiento sigue, ¿para qué quieres el amparo? Es lo que platicamos hace 5 minutos. ¿Para qué quieres el amparo sin suspensión? Bueno, si hay una jurisprudencia, los jueces de distrito están obligados a respetar la jurisprudencia. Y si la jurisprudencia dice, no hay suspensión contra cancelación de sellos digitales, estamos out. Pero claro, podemos acudir a la corte y decirle, cambia la jurisprudencia. A esta corte, con el temor del Tribunal de Disciplina Judicial, con esta corte que llegó, bueno, esta corte del bienestar, a ellos les vas a pedir que cambie la jurisprudencia. Y el EDO dice, momento, me estás violando mi garantía de audiencia, me estás diciendo que presente declaraciones complementarias como forma de arreglar mi asunto. Pero esas facturas son reales. Pero como no tengo una fase probatoria, me estás violando mi garantía de audiencia, porque me estás privando de mis derechos sin ser oído y vencido en juicio. Me voy al amparo. Violación a la garantía de audiencia, juez de distrito. Ve mi apariencia de buen derecho. Ve que no hay violaciones a disposiciones de orden público. Ah, pues sí tiene razón. Pero hay una jurisprudencia de la Corte que dice que no hay suspensiones sobre cancelaciones de sellos digitales. Y ahí es en donde empezamos a resentir la falta de Estado de Derecho. ¿Cómo te defiendes? ¿Qué sucede? Vaya, hay un ejemplo muy conocido de una empresa de publicidad que daba facturas falsas, pero a la vez daba facturas verdaderas. Le detectan una factura de las falsas y le cancelan los efectos a todas sus facturas, hasta los que recibieron realmente los servicios. Defiéndete, defiéndete. En eso estamos viviendo. En esta tierra árida es donde tenemos que arar.
tenemos problemas de defensa. ¿Notan la obstaculización de la defensa? ¿Notan que este nuevo procedimiento que empieza con la cancelación de sello digital agravia rudamente tus derechos humanos? Sin embargo, está protegido el fisco por el Código Fiscal de la Federación. ¿Y cómo aterriza el asunto? Ya hay cancelación de sellos digitales. ¡Qué bien! Pero ahora resulta lo que platicábamos hace un rato. El artículo 19 habla de hacer cualquier actividad u operación con facturas falsas y ya te la declararon falsa. ¿En qué dilema te ves si hay una acusación en ese sentido de que estás usando la factura falsa? Además sale natural de la disposición, nada más porque declararon que era falsa. En eso estamos viviendo. El artículo 113 bis es el que nos lleva al delito, al delito perfeccionado de la utilización de las facturas falsas o su emisión. Si ustedes estuvieran en el SAT, sí, compañero. ¿Cuánto tiempo atrás es válido meditar en la factura falsa? Por ejemplo, ahorita 2016, yo tengo un proveedor de hace 4 años, ya sale como Publicado. Ahí está publicado. Tengo que irme 4 años atrás, porque ya pasaron los 5 años, tengo que corregir. Mira, tu pregunta es muy pertinente, porque solo esa factura que él te dio o todas sus facturas que dio a todos, solo la factura que fue detectada por el fisco o todas las facturas que emitió. Empezamos por ahí, ¿cómo se resuelve el tema? Segundo, ¿a partir de cuántos años para atrás? Obvio, mientras no haya caducidad de las facultades del fisco. Ahora bien, la pregunta del compañero tiene todavía más fondo, porque dice, este procedimiento nace a partir del 1 de enero de 2026. Si me tocan facturas emitidas de antes de 2026, ¿afecta? ¿O es aplicación retroactiva de la ley? Bueno, como es una norma de procedimiento y ya se ha resuelto en temas similares, sí aplica hacia atrás. Y precisamente hay una jurisprudencia en el sentido de que el 69B no es retroactivo cuando se aplicó sobre facturas anteriores mientras no hayan caducado las facultades del fisco. Entonces ya tenemos una jurisprudencia muy parecida a este artículo. Por ende, sí pueden hacia atrás. Pero ahora quiero decirte algo peor. Y me vas a decir, ¿y lo que desayuné no cuenta? Algo peor. Resulta que el 67 del Código Fiscal de la Federación establece la caducidad de las facultades del fisco para determinar contribuciones o imponer sanciones, imponer multas durante 5 años. Pero no dice nada más. ¿Qué pasa si la auditoría es para revisar actos delictivos? Ese no está sujeto a caducidad. ¿Cómo ves? Eso no tiene caducidad. Podremos aplicar el Código Federal de Procedimientos Civiles y hablar de una prescripción de 10 años a la fecha y todo, pero yo dudo que podamos aplicarla en virtud de que estamos hablando de una facultad del fisco federal que está regulada por un código que no le pone límites. Entonces, entiendo que lo que estoy diciendo suena excesivo, pero el fisco puede, y lo ha hecho, para revisar delitos, ir a las empresas y revisarles más de 5 años, solo para lo que estamos platicando. No les piensa determinar contribuciones. No, es que Estados Unidos está revisando lavado de dinero allá y te manda una lista de empresas que están bloqueadas en sus cuentas de cheques y que tienen liga con ciertos narcos que están siendo procesados, y a esas empresas se les revisa para efectos penales, no fiscales.
Pero nuestras autoridades son prudentes, son sensatas, no abusan. Así es que no temas. Es un problema, sí. ¿Y qué pasa? ¿Ven ustedes qué efectividad de esta norma a favor del fisco? ¿Qué necesidad tiene ahora de irse al 69B? Ninguna. En el 69B existen procedimientos probatorios, términos procesales para que te puedas defender. En este artículo no hay, en este procedimiento ya llegan con la cancelación. ¿Creen ustedes que utilicen más este artículo 49 bis que el 69B? Sin ninguna duda. Hay una sustitución funcional del 69B por el 49 bis. Ahí vienen, compañeros, ahí vienen. Y recordando una observación que hizo Alejandro cuando hizo su exposición, a ver, suena bien, hay que evitar las facturas falsas, suena bien, hay que evitar que se utilicen las facturas falsas, suena bien, porque nuestro sistema tributario gira alrededor de la factura. Tanto el impuesto sobre la renta, el IVA o el IESPIS, obsérvenlo, gira alrededor del CFDI. Si el CFDI es falso, toda la recaudación se cae. Eso no le conviene al país como tal. Pero claro, cuando estamos hablando de CFDIs efectivamente falsos. Pero hemos notado en la práctica que están castigando a contribuyentes que están mal organizados o contribuyentes que les pusieron el estándar probatorio muy alto en la auditoría y no lograron demostrar la materialidad y les han castigado como facturas falsas. ¿Qué hay en el medio de tribunales? Los jueces, los magistrados, cada vez que van a juzgar un asunto de sellos digitales, hacen, huele a evasión, caray, cuando a lo mejor estás frente a un contribuyente que no pudo probar lo real, ahí no se vale la actuación del fisco. Obvio, cuando el asunto fue simulado, es difícil probar su realidad, pero cuando el asunto es real, debe ser más fácil, pues aunque sea más fácil, no es en la práctica fácil hacerlo. ¿Cómo demuestras la llamada telefónica que le hiciste a tu asesor? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras la cotización entre un proveedor y cómo lo demuestras? Tenemos ahora una carga administrativa adicional. Debemos tener un expediente de materialidad por cada prestación de servicios, por cada venta, porque si facturamos y no demostramos, o si recibimos la factura y no demostramos, estamos en estos problemas. Entonces nos van a obligar a ser todavía más ordenados. Yo sé que en Mérida eso no sucede. Aquí puro orden. Pero en otras partes de la República ni les platico. Y el tema, ¿a poco las facturas falsas son solo para efectos de impuestos? La mayor cantidad, me atrevo a decirlo, es la utilización de las mismas para desviar el recurso público. ¿Cuánto no ha salido ya a la luz pública de que para poder sacar dinero del presupuesto federal hay facturas falsas? Ahí no es cuestión de impuestos, ahí es una cuestión verdaderamente delictiva de erosión del presupuesto federal. ¿Y acaso han visto ustedes acciones para esta reforma? Si ustedes leen la exposición de motivos, dice, los contribuyentes abusivos que han hecho eso, y ni un rengloncito, ni con el pétalo de un renglón, tocan el manejo del presupuesto, la dispersión del presupuesto mediante facturas falsas. Ahí está la estafa maestra, ahí está lo de la cuestión de Segalmex, ahí está
la desviación de los recursos para construir cárceles en el sexenio de Peña Nieto, que ahora tiene como fugitivos a una pareja muy famosa que ustedes conocen, porque dieron las facturas para poder sacar dinero de la Secretaría de Gobernación. Esas no ameritan un solo renglón en la exposición de motivos. Qué padre, ¿no? Todo bien derecho. Y como ven, con todo lo platicado, la atmósfera que priva en el medio del SAT y en los tribunales es que los contribuyentes somos evasores. Es una atmósfera que ahora no permite que te acerques a las autoridades. No permiten que las autoridades participen en eventos, ni como expositores, ni como auditores o auditorio. ¿Por qué? No quieren tener ningún acercamiento con estos evasores terribles que son los contribuyentes. No se quieren contaminar, sí, son puros como ellos solos. En esta atmósfera, ahora, dice el fisco, ¿sabes qué? Yo veo que hay muchas auditorías que determinan un chorro de dinero de impuestos y se me van a los tribunales y muchos no los cobro y cuando los cobro ya la empresa quizá no exista o lo cobro y me piden condonaciones, en fin. ¿Qué les parece si lo volteamos? ¿Qué quieres decir? Quiere decir que ahora vamos a cambiar las reglas de la garantía del interés fiscal. Ahora, ¿quieres irte a pelear contra el fisco? Mediante recurso de revocación o mediante juicio de nulidad o mediante juicios de amparo, me vas a tener que garantizar el interés fiscal con un orden diferente al que tenías hasta el año pasado. Ahora el orden cambió y dice, primero, depósito en efectivo. Tienes que hacer un depósito en efectivo para que yo lo reciba en una institución autorizada. ¿Saben quién es el único banco que emite certificados de depósito? Le atinaron. El Banco del Bienestar. Es la única institución que puede recibir esos depósitos, no banca privada, el Banco del Bienestar. Imagínense una auditoría que te detectan, te determinan 500 millones de pesos con accesorios, multas, desde luego, y crédito actualizado. Y te vas a ir al pleito. Te vas a defender porque no estás de acuerdo. Tienes que garantizar el interés fiscal. ¿Y cómo se garantiza? Primero, con el certificado de depósito. Hasta donde tu capacidad económica alcance. Ándale. O bien, si no puedes así, con una carta de crédito está así otorgada por un banco privado. Y si no lo puedes así, bueno, pues por prenda o hipoteca, y si no, y al final hasta embargo. Pero es obligatorio seguir el orden. Obligatorio quiere decir que saques de tu chequera y compres un billete de depósito. Aquí va a haber una serie de problemas. Como el fisco tiene la posibilidad de embargarte las cuentas de cheques cuando ya tiene un crédito fiscal y tú dices, no tengo capacidad económica, te van a embargar las cuentas de cheques o te van a embargar los depósitos que tengas, las inversiones que tengas. Porque, ¿qué es capacidad económica, estimados amigos financieros? ¿Cómo se mide la capacidad económica de una empresa? Ahí van a tener un montón de conflictos. Para el fisco, capacidad económica es todo el dinerito en efectivo que tengas, es capacidad económica. Para nosotros es, no, momento, este dinerito que está aquí es para pagar rentas, para pagar sueldos, para pagar insumos, para pagar, etcétera. Para que la empresa opere, no tengo capacidad económica para dar un billete de depósito. El fisco va a decir, pues estás obligado. Entonces vamos a ver quién gana. Y te van a embargar las cuentas de cheques. ¿Estado de Derecho? Entonces el fisco va a poder cobrar
aunque no tenga razón. Ah, eso sí, si ganas, por Diosito Santo, que te lo van a devolver. Porque ustedes saben que el fisco federal devuelve así, rapidísimo, rapidísimo. Sí, pero sin intereses, sin actualización. La cifra histórica que le depositaste al H Banco del Bienestar hace 3, 4 o 5 años. Sin intereses. Esto es una puñalada trapera para los contribuyentes. Ahora, no es requisito de procedibilidad para acudir a los medios de defensa. Tú puedes acudir a tu recurso, puedes acudir a tu juicio, puedes acudir a tu amparo, pero el fisco puede, con su facultad económica coactiva, irte a embargar lo que encuentre. Te lo embarga, no te lo remata, nada más te lo embarga. Pero si se trata de cuentas de cheques, no podrás hacer uso de ellas. Ese es el tema que nos ocupará en los meses que vienen. Ahora, en el recurso de revocación y dentro del tema de obstaculización de la defensa, no podrás acudir al recurso de revocación cuando te estén embargando porque no conoces el acto, no te notificaron el acto. Ah, ya no puedes irte al recurso de revocación porque hemos notado, dice la exposición de motivos, hemos notado que muchos contribuyentes hacen como que no fueron notificados, hacen como que no conocen la resolución. Bueno, pues les vamos a quitar el derecho al recurso de revocación y que sea en el juicio de nulidad donde aleguen que no han sido notificados. Oye, y si de veras no has sido notificado, pues tienes obstáculos para tu defensa. Si el crédito fiscal está firme, ya no puedes irte al recurso de revocación. No, claro, no puedo. Pero dice la norma, tampoco contra los actos de ejecución de los créditos fiscales. Observen ustedes este panorama. Tuviste que dar depósito en efectivo de los 10 millones de pesos que te intentan cobrar. Y tu competidor de enfrente tiene el mismo problema, pero él no tuvo para el billete de depósito y a él lo embargaron. Le embargaron la empresa. Pierden el juicio los dos. Tú que hiciste depósito en efectivo, el fisco solo alarga la mano y se lo lleva, porque hay un crédito fiscal firme, se lo lleva. No tiene que sacar a remate nada, porque tiene el dinerito ahí y se lo lleva. Pero tu competidor, el de enfrente, a él sí lo embargaron, a él sí tienen que decretar el remate. Y contra el remate tú puedes irte a los medios de defensa y dentro de 3, 4 o 10 años sigues defendiéndote. El que depositó en efectivo no puede. Al que embargaron, sí puede. Todo porque uno tuvo capacidad económica y el otro no. Bueno, y dentro del tema de los magistrados del tribunal ya platicábamos la enorme curva de aprendizaje al que van a estar sometidos, tanto Poder Judicial Federal como Tribunal de Justicia Administrativa. Y del juicio de amparo, pues ya platicamos las noticias agradables que casi me los duermen. Ahora, y seguimos con las restricciones temporales de los sellos digitales. Ya de por sí, compañeros, la restricción a sellos digitales obedecía a fácil más de 100 causales. Me dicen, no, pues sí, el 17H solo tiene algunas fracciones, 11, 12. Pues fíjate que cuando incorporaron, si cometes las infracciones de los artículos tales, 87 y tales del Código Fiscal de la Federación, también te restringo los sellos digitales. Y cada uno de esos artículos tiene decenas de supuestos de infracción. Y entonces también te lo cancelan. Pero, ¿en qué consisten las novedades? A partir del 1 de enero de 2006, cuando conforme la ley aduanera no lleves control de inventarios, el anexo 24 para empresas que importan para exportar, si no llevas bien el control de inventarios, te pueden
cancelar los sellos digitales. ¿Hay aquí alguna empresa maquiladora? ¿No? Bueno, esas empresas, compañero, este es un problema. Cuando no se lleva bien el anexo 24, te pueden cancelar, suspender primero y restringir temporalmente el uso de los certificados de sellos digitales. Y eso que tienen acceso directo mediante la plataforma tecnológica en tiempo real a revisar el anexo 24. Así como el que nos dijo Alejandro, en tiempo real a las plataformas tecnológicas que prestan servicios o enajenan bienes. Así lo mismo para empresas maquiladoras. Pero con el mismo criterio también a ustedes, porque todos estamos obligados a mandar por internet cierta parte de la contabilidad. También ahí estamos casi en tiempo real viviendo la intromisión del órgano fiscalizador del gobierno mexicano. ¿Por qué otro concepto te pueden suspender los sellos digitales? Cuando tengas créditos fiscales firmes que no has pagado. Ahí te la llevas, porque tampoco tienes activos que te pueden embargar. Ahí te la llevas. Ah, sí, pues ahora te van a cancelar los sellos digitales. Sí, el año inmediato anterior a que te cancelen los sellos, facturaste más de 4 veces el importe del crédito histórico no pagado. Esa es nueva causal. Otra causal, que los CFDI expedidos no lleven la clave de ingreso o el número de registro ante la Comisión de Energía, gasolineras y los que importen hidrocarburos. O aquellos EDOS que conforme el artículo 49 bis fue declarado falso los CFDIs emitidos por el proveedor y tú eres uno de los adquirentes de una de las facturas y no has presentado la declaración complementaria. Cancelación de sellos digitales. Y nuevos delitos. El 113, ya lo platicamos, 113 bis lo perfeccionaron para el efecto de que las facturas falsas en su contenido son a las que se refiere el artículo 19 constitucional. ¿En qué consiste este artículo 115 ter? Me es importante decírselos. Se dice, comete un delito aquel que presente documentación falsa en cualquiera de los procedimientos que regula el Código Fiscal. ¿Cuáles son los procedimientos que regula el Código Fiscal? En principio, hay un título de procedimientos que se llama así, de los procedimientos, y dentro de ellos está el recurso de revocación y está el procedimiento administrativo de ejecución. Esos son los procedimientos regulados. Sin embargo, dice cualquier procedimiento. Entonces, auditorías también. Las auditorías están sujetas a procedimiento. Sí, pero no están dentro del título de procedimientos. Bueno, pero este artículo 115 ter dice cualquier procedimiento de los regulados. Yo soy de la opinión de que solo se refiere a los medios de defensa, recurso de revocación o PAES. Pero, como es un delito, a lo mejor están pensando en los procedimientos de fiscalización o en cualquier procedimiento regulado. Auditoría de visita domiciliaria, revisión de escritorio, etc. Si presenta la empresa un documento falso, incurre en este delito 115 ter, que para los efectos del derecho común es conocido como fraude procesal. Buenas noticias, ¿no? Fedatarios públicos. Hay una nueva obligación para ellos. Fedatarios públicos son corredores, notarios, incluso jueces, cuando estén ejerciendo ciertas funciones. ¿Cuál es la obligación nueva que tiene? Dice, el SAT va a emitir reglas generales
y podrá requerirlos a los edatarios públicos para que informen bajo protesta de decir verdad sobre la autenticidad de los documentos presentados por las personas físicas y morales en los trámites fiscales que soliciten. Esa es nueva obligación, pues, para notarios y generales. Y grosso modo, esa es la reforma en el Código Fiscal de la Federación. Empezamos con noticias tristes y terminamos con noticias tristes. Bueno, pues concluimos el día de hoy con el curso de actualización fiscal, agradeciendo su valiosa participación a nuestros queridos ponentes, el abogado Augusto y Alejandro García. Pues agradeceríamos todos con un gran aplauso, por favor. Gracias.